Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más del poderoso podcast Comicase. Te falta sacarte un moco y hacerle así. ¡Guau! Ándale, sí. ¡Horrible! Que ustedes estarán escuchando ahí a Paco haciendo aludiendo al Longe Moco, que es una parodia del monje loco, que por ahí, si no me equivoco, ya publicamos un artículo sobre el monje loco en Comicase, o va a aparecer, ya tiene tiempo. Ya apareció el monje loco, ¿verdad? Sí, ya mi aquí apuntador, el chicharito que vive aquí conmigo, ya dijo que Caray. efectivamente ya tuvimos un artículo de El Monje Loco. Con razón no juega en su equipo. Lo tiene secuestrado en su casa. Mexicana de terror. De este lado, Jorge Tobalín. De ese lado, ¿quién están? De Manbon y vestido con playera de Nightwing. Yo soy Guaco. ¿Cómo están todos? Ahí como su contraparte con playera de Batman. Sudadera de Batman se encuentra. Yo soy Luis. ¿Cómo están todos? Luis Maggi con doble G. No lo digan Maggie, por favor. Que Gracias. bastante nos costó a nosotros decirle Maggie como 20 programas para que luego nos dijera que no se pronunciaba Maggie. El jugo Maggi también lleva doble G y es Maggi. No es jugo Maggi. Pero en este país. Exactamente. Y Claro. en las tinieblas, como de costumbre, ahí Grendel. oculto, en calzoncillos seguramente, y comiendo chetos con ambas manos, se encuentra... ¿Qué tal? Soy Alberto Calvo. ¿Cómo que las tinieblas y yo soy el que tiene el fondo más colorido? Bueno, O no colorado. queremos averiguarlo. Colorado. Colorido no sé, pero colorado sí. Más colorado. Bienvenidos a este episodio, uno de varios que estaremos realizando durante este mes, que ya está corriendo, octubre, sobre pues, cómics de terror. Vamos a estar haciendo reseñas de distintos títulos que nos gustan o que hemos descubierto en fechas recientes, y también pues estamos abiertos a que ustedes nos manden sugerencias, cosas que creen que podamos leer pues de una semana a la otra, conseguirlos relativamente fácil para que pues también veamos qué les gusta a ustedes de este género y Tonga. lo conversemos entre todos. Ya en el caso extremo, tendríamos que Tonga. recurrir a la embajada, al departamento, ¿no? Al área cultural de la embajada de Tonga, que pues nos puede llegar a hacer algunos archivos. Algunos Oye, ejemplares. Nos manda Unos ejemplares. ejemplares. Muestra, sí. Sí, Oye, Jorge, para- esto es falso anuncio. Para biblioteca. reseña. Esto es falso anuncio. ¿Por qué? Acabas de decir que vamos a hablar de cómics de terror y yo clarito vi que en las redes de Comicase dijiste que íbamos a hablar de cómics de horror. Y por eso tenemos a Beto Calvo, que nos va a hacer una breve introducción. Un porque- paréntesis cultural. Un paréntesis cultural, porque Mejor. siempre es muy interesante esta... Interesante como shot. este debate, digamos, el primero de la noche. Salud. Míralo. Qué bien Salud, ya preparado estaba. estás. Prevenido. Hemos creado un monstruo. Hay un debate, ¿no? Sobre pues, qué es terror, qué es horror, si hay una diferencia, o si es lo mismo, o si es una cuestión como cultural, porque aquí en México la llevamos de una forma y en otros países de otra, y hay varias versiones, y una de esas pues nos la va a comentar Beto Calvo. Horror y terror. Bueno, esto es algo que siempre ha sido motivo de discusión, es debate desde que existen las historias de miedo, por decirlo de forma general, que pues yo creo que es uno de los géneros más antiguos de la ficción en cualquier medio. Antes de que hubiera literatura ya había historias de terror, porque pues justamente el miedo es una de esas emociones primigenias del ser humano y siempre ha tenido sus usos y lugar en la sociedad humana. Entonces, en términos de usarlo como nombre de género, y pues es algo muy curioso, porque de repente si hablas con gente que sabe de cine, te va a decir que no existen las películas de terror, que el nombre correcto del género es horror. Uh-huh. Y de forma muy curiosa, si le preguntas a alguien que se dedica a la literatura, te va a decir que la literatura de horror es un subgénero de la literatura de terror. Y yo soy más de los que caen en el campamento de que sí son dos cosas distintas, pero que pueden convivir. Hay muchos casos en los que una historia puede ser parte de los dos géneros en distintos momentos, y yo creo que tiene más que ver con la reacción que te genera. O sea, si piensas en terror y horror, piensa cuando los usas como adjetivos. Cuando estás aterrorizado, indica que tienes miedo.
hay algo que te está haciendo sentir miedo respecto a algo. Generalmente es algo que va de la mano de la incertidumbre, de no saber lo que te espera, a lo mejor de que estás recibiendo algún estímulo sensorial, que estás oliendo algo o escuchando algo que te provoca esa sensación de incertidumbre, de pavor, de miedo. Eh, entonces, en la literatura me parece que esto es muy común porque es la clase de cosas que te puede generar leer una historia, por ejemplo, de Edgar Allan Poe o de H.P. Lovecraft o incluso de Stephen King, que generalmente es el decirte, es que estás encerrado en una casa y hay algo atrás de esa puerta, pero no sabes lo que es. Lo puedes oler o lo puedes escuchar, pero no sabes lo que es. Y eso genera una sensación de miedo, que es lo que se entiende como terror. En el caso del cine, que te dicen que no es cine de terror, sino que es horror, el cine, por la clase de medio audiovisual que es, depende de enseñarte las cosas. Tu reacción se da a lo que ves, al estímulo ya fijo que tienes, a que recibes una certeza que te horroriza, te espanta, te provoca repugnancia, asco, repulsión, algo. Entonces yo creo que sí se da el caso de que hay algo que te puede estar generando terror cuando no sabes lo que va a haber cuando abras la puerta. Una vez que abres la puerta y tienes una reacción, se convierte en horror. Entonces creo que ahí sí es un poquito jugar con lo que son las palabras, pero desde ese punto de vista sí soy de la idea de que en la literatura es mucho más fácil que hagas terror a que hagas horror, porque una descripción, como tardas en absorberla mientras la vas leyendo, no te puede generar una reacción rápida y visceral como el que te muestren algo. En cambio, sí te puede ir quedando esta incertidumbre de la construcción a partir de suspenso, de irte generando miedo. Tanto así existen pues estas versiones distintas, ¿no? Este debate que decía Beto al principio, a mí me había tocado escuchar algo casi al revés, ¿no? De que como el cine de horror, por ejemplo, o los cómics de horror, serían en los que la amenaza es no invisible, pero vamos, no está materializada en un monstruo, vamos, mientras es algo desconocido, mientras que en el terror sí está el asesino serial que te persigue con un machete y en el bosque, ¿no? O sea, como el arquetipo, como este modelo que hemos visto en películas de terror, digamos, por décadas. Es otra versión, ¿no? Como dices, pues será difícil es que ponerse de acuerdo, ¿no? Y es que hay muchos puntos que puedes debatir, porque, por ejemplo, habrá quien diga que todo lo sobrenatural cae ahí porque tendrías que verlo para que te espante. Voy a Tienes que apoyar al reaccionar a señor él. Calvo. El señor Calvo tiene toda la razón, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Por favor, pero tienes que dar la definición con acento, si no, no es válida, por favor. El horror es un sentimiento intenso causado por algo terrible y espantoso. El horror. Y el terror, simplemente, como dice Beto, es un miedo muy intenso. No está causado por algo. Sí, es que la que decía Jorge, yo la he visto, y sobre todo profesores de literatura la usan mucho, y dicen que el terror es un miedo de algo que es posible. Entonces, por ejemplo, si te dicen, te vas a meter a una colonia en la que se te va a descomponer el coche y se sabe que hay un asesino serial ahí. Te aterroriza la idea de quedarte encerrado en ese lugar donde es muy posible que te encuentres con un asesino serial que mata gente. Y el horror dicen que es algo que es algo que tienes que verlo para experimentarlo. Si te dicen en esa casa hay fantasmas, no te vas a espantar hasta que no veas al fantasma. Entonces sí ahí creo que sería, por ahí piensa en los adjetivos que utilizan. Te puede aterrorizar la idea de algo. Para que algo terrorice tiene que ser algo que ya viste o experimentaste. Existe una razón por la que los terroristas son terroristas y no horroristas. Y sin embargo, las consecuencias de un acto terrorista te pueden horrorizar. Claro. Ándale, sí. Entonces yo creo que... Horroristas talibanes. Ajá, entonces yo creo que esa es la forma más fácil de entender cuál sería la diferencia entre uno y otro. Insisto, la ventaja del cine o incluso los cómics, a diferencia de la literatura, es que pueden ir fácilmente de uno a otro. Yo creo que en la literatura es muy difícil que escribas horror, porque como tendrías que describir lo que quieres que genere esa reacción, la descripción la absorbes poco a poco, no genera ese impacto inmediato que sería que te lo mostrara. Excepto en el horror de Dunwich, así de Dunwich, de Lovecraft. Porque todas las sensaciones que te puede provocar leer un cuento de Lovecraft o una historia de Poe o muchas historias de Stephen King es en parte a irte construyendo una anticipación, a crearte un suspenso.
Eso es lo que te va construyendo el miedo. En cambio, en el cine de horror, pues incluso es esta idea de que te mezclan una imagen con un estímulo auditivo, ¿no? Que le subes el volumen en el momento que se revela el monstruo detrás de la puerta. El jump scare. Y es algo que no tienes en la literatura. El cómic yo creo que tiene la enorme ventaja de jugar con la mezcla de ambos de una mejor manera, porque puedes usar los textos para ir construyendo la atmósfera y generando la sensación de terror, y puedes tener el impacto visual de dar vuelta a la página y encontrarte con algo que te horroriza. Perfecto, pues ahí tenemos ya un poquito de información adicional para aquellos que pensaban que con el podcast de Comicase no se aprendía absolutamente nada. Y al menos hoy los dejamos ahí pensando un poco. Ya tienen de qué platicar en la Me sobremesa. sorprende que no hayas hecho una de tus imitaciones de locutor famoso para hacerle así como comercial noventero de programa cultural. Y esto también es la universidad. ¿Esta también es la qué? La Universidad. universidad. ¿Ese era un spot? Sí, eran spots de la UNAM, De cuando la tenían UNAM. programas culturales. Ok. Y tenemos para este episodio, aparte de muchos comentarios que aparentemente gustó el tema, nos Sí. dejaron bastantitas sugerencias y comentarios en redes. Vamos a leerlos todos. Tenemos una selección de 4 títulos porque somos 4 personas y también no queremos que esto dure 6 horas. Cada uno eligió un título, novela gráfica o miniserie, de la que va a platicar un poco. Y la siguiente semana tendremos otros 4 títulos distintos. Vamos a arrancar con el señor Waco. Y Yo les traigo algo light para hacer del tema, del género, que aquí tengo 3 ejemplares. Ahorita se los enseño. Estos de aquí. Espero que no les dé mucho el charolazo. Ahí se ve. La casita del árbol del horror. Que pues básicamente viene de los especiales que salen cada año en la serie de televisión y tal cual no le cambiaron el nombre. Editorial Bongo, la ya desaparecida Editorial Bongo, empezó en 1993 y en 1995, o sea, no mucho tiempo después de su fundación, creación, empezaron a sacar estos cómics. Estos que yo tengo aquí, por ejemplo, viene como el número 33 de la serie regular que publicó Editorial Vid, pero es el primero de esta serie de cómics que salía una vez al año. Usualmente era el número de entre septiembre y noviembre. Hasta el último que salió fue el número 23, que es de 2017, que ya, o sea, en 2018 cerró Bongo, ya no llegaron a septiembre, octubre para publicar el siguiente. Lo interesante, sigue casi exactamente la misma fórmula, pero explora historias, obviamente, que no se han contado en los capítulos de la serie de televisión. Y lo que está padre es que toma como base tanto historias como sobre todo películas y se van mucho luego a lo vintage. Por ejemplo, de las historias que recuerdo de los que tengo aquí, la invasión de los body snatchers, de los usurpadores de cuerpos. Usurpadores de cuerpos. Exactamente, tiene esa versión. La primera historia, si no me equivoco, y ahorita la voy a checar, se llama La tiendita de Homero, y es una parodia de La tiendita de los horrores, en la que la planta carnívora incluso como que toma ADN de Homero de alguna manera y se convierte en una planta carnívora gigantesca con cabeza de Homero. Obviamente todo va con el humor de los Simpson, que es como muy característico, con estos giros que más bien todo te tiene que dar risa, pero las adaptaciones son muy buenas, son muy interesantes. Vi que querías decir algo, Jorge. No, te iba a preguntar, nada más confirmar. La que estás comentando es tal cual, históricamente la primera Sí, aventura, de aquí. El primer título Este es el número 1 de americano, estas ediciones. digamos. Ajá, el número 1 americano de La casita del árbol del horror de Simpson Comics. Y aquí, pero ese se ve muy grueso, ¿es un tomo compilatorio ese? No, pero sí tiene más ese de páginas grapa. de lo normal. Los tres ok. son de grapas. Y según yo tienen la misma cantidad de páginas, pero sí tienen más páginas de lo normal. Y aparte de esos Porque, tenían, ¿cómo de hecho, cuántas historias tiene esto cada sí uno? dice edición especial de 48 páginas. Por lo menos Bueno. que es el número 1, es del doble de páginas de un cómic estándar. Los demás creo que también, tienen. A lo mejor, bueno, no creo que 48. hayan hecho dobles números aquí en México. Me imagino que sí serían así. No, sí eran especiales así.
Sí, o sea, sí eran de 48 Ujú. páginas. Y son equipos creativos distintos, o sea, no están a cargo de todo. No, es que es lo interesante. Simpson Comics y tal cual Bongo, el encargado en general era Bill Morrison, que vaya, le quedaba el trazo idéntico a como se veían las caricaturas de los Sí, Simpson. sí, sí, sí. Si por ahí han llegado a ver a Bart, porque el Bart de las caricaturas tiene su playera roja y sus shorts azules. Y el de los cómics tiene una playera azul cielo, no, su playera no es roja. Entonces, a mí de pronto como que me sacaba de onda ver en los cómics, bueno, ubicar a Bart con los dos tonos de playera, pero como que no sabían cuál era cuál, y ya después vi que en los cómics era donde salía con playera azul. ¿Por qué? No tengo idea, pero creo que el arte en general de Bill Morrison estaba súper bien, tal cual. Parecen como capturas de pantalla de escenas de la caricatura. Y creo que para hacer desde el número uno que salió en, ¿qué quedamos? 1995, creo incluso que se ve mucho más afianzado el trazo, mucho más definido, de acuerdo a cómo era el estilo gráfico de Los Simpson en esos años. Digo, nada que ver con los primeros capítulos donde No. eran como dibujos súper diferentes a como se ven ahora, pero siento que no han envejecido mal, o sea, se ven bastante bien. En lo que sí han envejecido, obviamente, es que en las primeras historias, obviamente todo va de acuerdo a la época. Otro de los cómics que anda por ahí es una parodia del Exorcista, que en inglés es The Exorcister. En español le pusieron La Exorciermana, porque pues, ya, vámonos, ¿no? Y ahí se supone que en lugar de un demonio, lo que posee a Lisa, por eso es Exorcister, es como el espíritu de la cultura de la música pop de los 90. O sea, a final de cuentas es como el espíritu de Madonna lo que está poseyendo a Lisa. Ok. Es una cosa rarísima, pero bastante, bastante divertido, y todos los guiños que van metiendo está padre. Y Sí. por supuesto ves, o sea, como la tecnología que se tiene en ese momento. Y estuve revisando historias más recientes, y por ejemplo, en el último número que salió, que es del 17, hay una parodia de It, de eso, de Stephen King, en la que obviamente el payaso es Krusty. Y lo curioso ahí es que, o sea, para cuando regresa y cuando ya todos son adultos, porque el grupo de lo que serían los losers es Homero, Marge y ellos, pero como de jóvenes, de pubertos. Y cuando regresa y ya son adultos, los quiere asustar, pero ya todos están como tan acostumbrados a los horrores de la época moderna que solo le dan el avión, y él trata de ir a buscar a alguien más para asustarlo, y todos le dan el avión y pues ya no sabe qué hacer. Y incluso quiere asustar a Bart y a Lisa, y Bart y Lisa Lisa trae lo que sería la versión Simpson de un iPad, que obviamente no le ponen el logo tal cual. Tiene un nombre especial, Eli debe saber, yo ya no me acuerdo. Pero ahí tienen, en Los Simpson existe una parodia de Apple, se llama Maple, creo, y así Lisa tiene su iPad. Entonces, sí vas viendo el paso del tiempo, y creo que la calidad está bastante bien. Además, a lo largo de toda la historia de los números han tenido creativos de mucho, mucho, mucho peso. Les voy a leer, hice una lista. Bill Morrison, que es como el principal porque es el editor y es el que incluso le llegaba a hacer como los trazos finales, los acabados para algunos dibujantes. Mike Allred con Laura Allred, su esposa, haciendo colores, Jeff Smith, Paul Dini, Evan Dorkin, Sergio Aragonés, que aquí quiero señalar que el número 5, ese no lo tengo, también sí lo llegó a publicar Editorial Vid, es el Ese es el premio. que, es el que ganó. Sí, según yo, varios de los cómics llegaron a estar por lo menos nominados para los premios Eisner, pero el número 5 tuvo participación de Oscar González Loyo, el creador de Karmatron y Los Transformables. Él hizo el trazo para una historia que se llama Dark Lisa, que es una parodia de Carrie. Y ese número ganó un Will Eisner, un premio Eisner, y por mucho tiempo era el único mexicano que había ganado un premio Eisner, hasta ya tiempos más recientes en donde ya más gente ha estado en esos rubros. Decía Sergio Aragones que es curioso porque estás acostumbrado a ver en los cómics el arte tal cual como son los Simpson en la serie de televisión, y de pronto yo creo que Aragonés es el primero que sí trata como de meterse en el estilo de los Simpson sin dejar de ser él, que su historia es muy divertida porque meten como a una deidad azteca, y se supone que preparan una ofrenda y todo esto porque la ofrenda hace que se mantengan quietos los muertos en esa época, y resulta que Homero se come todo lo que había en la ofrenda, entonces los muertos empiezan a salir y la gente no sabe por qué están saliendo,
Entonces tienen que ir creo que al Quickie Mart y llevarse todo lo que tienen de comida para ponerlo de ofrenda y los zombies vuelvan a aplacarse. Esa es la historia de Dragonés, está muy divertida. Chuck Dixon, Peter Cooper, Garth Ennis, Stan Sakai, Mark Hamill ha escrito una historia por ahí, Ty Templeton, Gail Simone, Jill Thompson, Scott Shaw, Marv Wolfman, Lynn Wynn, Bernie Wrightson, Terry Moore, Kyle Baker, Eric Powell. De hecho, estos últimos tres, Bernie Wrightson, Terry Moore y Kyle Baker, estuvieron juntos en un número que es el número 12, es del de 2006, que es lo que actualmente se puede conseguir por parte de Editorial Camite. Sacaron un recopilatorio y es justamente ese número, es lo único que se puede encontrar como actualmente de estas historias. En español, ¿no? Uh-huh. Valdría la pena entonces darse una vuelta por las Cami tiendas para checar si está en la página en línea está disponible, en el de sitio hecho. web, para aquellos que no quieren salir de su casa como Beto Calvo. Yo qué. Para eso existen las tiendas en línea. Brian Posehn, Jerry Dugan, Patton Oswalt, Steve Niles, Gilbert Hernández, Phil Noto, Doug Munch, entre muchos otros. Y, o sea, yo tengo estos 3 ejemplares, por ahí estuve revisando algunos de los otros, y sí, tal cual son parodias. ¿Fuiste a la biblioteca de Tonga? Sí, fui a la biblioteca de Tonga para... ¿Están trabajando ahorita? ¿Dónde está en Reforma o dónde? Campos Elíseos. A Campos Elíseos. ¿Dónde está la embajada físicamente? No sé, estaría padre buscar eso. ¿Existirá para empezar aquí en México? ¿Habrá embajada de Tonga? Es probable. Es una isla tan pequeña que dudo que tengamos relaciones seguramente diplomáticas con ellos. Pero lo debemos tanto que deberíamos... Es una isla tan pequeña que, o sea, ya habíamos dicho, seguramente el 90% de esa isla son servidores. Ni siquiera habitantes. Ha de tener 2 personas nada más viviendo ahí encargadas de todos los servidores. Y ya. De encender y bajar el switch. Asegurarse de que en temporada de huracanes esté todo perfectamente claro. Solo tiene 5 embajadas en el mundo, Tonga. Míralo, qué rápido fue a buscar, Luis. El dato. Pero sí necesitamos visa para viajar de México a Tonga, por si nos invitan posteriormente. Los tomos recopilatorios, que según yo no está todo en tomos recopilatorios. Pero sí hay varios. Según yo se consiguen en Amazon en inglés, pero no son exactamente baratos. Cada uno, a pesar de que son la misma cantidad de páginas aproximadamente, sí llegan a tener precios bastante diferentes. A través de ese medio se pueden conseguir, o el que está disponible es el que les decía, el de Camite, que lo pueden comprar en línea y les incluye ahí, creo que son las 3 historias que les decía. Y pues no tiene falla. O sea, si son fan de Los Simpson, a mí, por ejemplo, de un tiempo para acá, de unas temporadas para acá, a lo mejor ya no las veo religiosamente, pero lo que creo que casi no tiene fallo en general son justamente los especiales de La Casita del Árbol del Horror. Y en el caso de los cómics también es bastante divertido el contenido. Entonces, pues si son fans, entrenle. Y sobre todo, si les gustan las películas de este estilo como vintage, porque hay mucho material de películas de los 80s para atrás. Películas de los 50, 60 de género, y está bastante divertido. Eso es una buena manera de... Aplica también la de qué tan fan seas del género. Porque claro. como la gran mayoría de las historias son parodias. Entonces, muchas, aunque la historia se puede entender aún si no conoces la película o soy la que está burlando, tiene la más disfrutas sentido. Mucho más si entiendes la parodia de dónde viene. Y de hecho, yo jamás compré los cómics de Los Simpson, pero cuando se anunció el primero de los especiales, yo recuerdo que yo lo compré justamente porque en el previo me encontré con los nombres de los creativos y de los nombres que por ahí Juaco no mencionó. Si no me equivoco, ese número 1 también a la historia escribe James Robinson. Creo que es la parodia de Cat People, ¿no? Ajá, la gente gato, exacto. Que aparte en aquel entonces, pues la popularidad de Robinson estaba hasta las nubes porque pues estaba en pleno apogeo de Starman. Así es de que yo empecé comprando ese. Yo no tengo tantos, yo tengo unos 6 o 7 antes de que pasara la crisis de las tiendas infinitas que hubo Cerradero y luego las tiendas más grandes que hay por ahí que tanto presumen su servicio no te cumplían con las suscripciones. Pues dejé de conseguirlos, pero yo debo tener hasta el del 2000 o 2001, o sea, los primeros 6 o 7. Y aparte, no sé qué tengan los tomos, me imagino que están caros porque han de ser de vendedores externos,
pero considerando lo que cuestan los números sueltos, que la última vez que se me ocurrió checar los números, los primeros que yo tengo, varían por ahí como de entre 17, 18 dólares hasta 35, 40 dólares cada uno, Bolas. pues creo que los TPs, por donde quiera que le veas, siguen siendo una opción más económica. Totalmente. 410 pesos cuesta uno en Amazon, que tiene Prime, así es que según yo es como venta directa y los demás sí son de vendedores externos. Sí, Pero hay que ser muy son fan. los recopilatorios. Hay otro, el Heebie Jeebie, que según yo es el primero, está en 395 pesos. Sí, promedio de 400 pesos cuesta cada tomo recopilatorio, que trae entre 2 y 3 números. Y lo interesante es que si bien no es terror puro, ¿no? O sea, No, pues obviamente horror, es, Porque no tiene es... mucho humor. exacto, Pero si es lo Ajá, piensas humor. bien, en realidad el horror y el humor siempre han ido de la mano. Digo, si has visto cine ochentero, incluso muchas películas que se Y, supone que es horror, tienen muchísimo humor, a veces involuntario, y, pero y sí hay siempre esta mezcla de jugar un poquito. A veces el humor es negro. Yo por ahí recuerdo que algún guionista famoso de horror decía que la importancia de que tuvieras esos momentos ligeros o meter humor era para crear una liberación de tensión en tu audiencia. ujú. Preparabas el susto, después agregabas algo de humor o escenas que le permitieran relajarse antes de que viniera el siguiente susto. Sí, Entonces, sí, son como los tramos planos en las montañas rusas. Como aquí, Ándale. descansa es tantito. para que te dé chance de tomar aire. Exacto. pero te sales del contexto un poquito. O sea, eres fan de Los Simpson, vale, pero a lo mejor no eres tan fan de Los Simpson, pero como eres fan de las películas, como bien dices, clásicas de alguna manera del género, ir a leer algo que sabes que no es terror, diagonal, horror, te libera un poco viendo, como dices, It y ver al mendigo Krusty haciendo desmadre. O sea, lo disfrutas también, ¿no? Puede entrar en el género como parodia, pero lo disfrutas sabiendo que no es el fin, el tenerte horrorizado, terrorizado, clavado con sustos, ¿no? Y las libertades que se toman con los personajes, porque a fin de cuentas, en la serie de televisión, o sea, los capítulos normales, sí llevan un canon, ¿no? Sabemos cuando se murió, por ejemplo, la esposa de Flanders y ya no volvió a salir después. No es como en otras caricaturas en las que da igual la temporalidad y etcétera. Y en este tipo de especiales se toman la libertad de destazar a los personajes. En la serie de televisión, ¿no? Hay uno en el que, creo que es el que es parodia de Pesadilla en la calle del infierno, en el que en una pesadilla los niños terminan cayendo en una licuadora gigante y obviamente ahí, pues, o sea, eso no lo mostraría normalmente y está bien porque sabes que es una parodia de algo de horror y es algo que no pasaría normalmente en un capítulo. Ujú. Entonces ese tipo de Y, que, libertades que se toman están muy padres. y esos episodios especiales muchas veces también eran parodias. Exacto. Digo, ahí está la famosa parodia de Pesadilla a 20,000 pies, Ujú. que acá en el autobús escolar, ¿no? Y es de los episodios de horror más recordados, porque es justamente los que la gente tiene la referencia Ujú. de que apareció en otra parte, así es de que ¿Es la siempre del ayuda. Gremlin? Es la de Gremlin. Ajá, la Gremlin, que ya no sé cuántas versiones tenga, pero el chiste lo Cierto. han hecho referencial por todas partes. Que yo creo que el chiste referencial de ese aspecto que más me gusta es el de T-Rock from the Sun, porque era por partida doble. Yo nunca vi ¿De qué, 30 Rock, perdón? te la debo. Third Rock from the Sun, ¿No? la serie de comedia de John Lightman. Fue el que lanzó a la fama al joven Robin de Nolan, a Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt, sí. Aparecía ahí el líder de su avanzada extraterrestre, era John Lithgow. Ujú, El episodio que menciono es un episodio de Dimensión Desconocida, Pesadilla a 20,000 pies. ujú. En el episodio original en blanco y negro es William Shatner, la persona que asoma por el área del avión y ve al Gremlin y genera todo el escándalo. Cuando se hizo la película en los años 80 con algunos directores famosos de horror homenajeando algunos episodios, el actor que lo interpreta ahí es John Lithgow. Y la serie era un grupo de extraterrestres que mandaban a la Tierra como scouts y tomaban cuerpos humanos para estudiar la sociedad humana. Y con quien se reportaban era la gran cabeza gigante, que aparecía solamente como en algunos episodios, era William Shatner. Entonces hay un episodio en el que se sube en un avión y empieza a gritar John Lithgow, ¡hay algo en el avión! ¡Hay algo en el avión! Y se asoma todo el mundo por la ventana y está tratando de tranquilizarlo y detrás de él viene Shatner. Shatner voltea, se asoma por la ventana y él también le empieza a gritar, ¡hay algo en el ala del avión! ¡Hay algo en el ala del avión! Y dice, no, es que le están cargando combustible.
Es normal, tranquilícense. Pero fue divertido porque tenías a los dos actores que lo hicieron en la pantalla Ajá, claro. hacer el chiste referencial. Claro, yo creo que eso sería lo que te divertiría de aventarte estos cómics de Los Simpson si no fueras fan, como a ver qué cachas, Las ¿no? A ver referencias. las referencias, los chistes que supones que nada más tú, por decir así, los vas a entender. Yo creo que debe ser muy, muy divertido poderles rastrear. Entonces ya anotado, chicos, ahí ya les dijo Waco más o menos dónde pueden conseguir los tomos, por si quieren aventarse ahí a la cacería. Luis Maggi, ¿qué te trajiste hoy? Yo había visto por ahí, si no me equivoco, en tu Instagram, fotos de este título. ¿Es miniserie? Es una miniserie de 4 números de Red Bull. AWA. Son portadas súper sencillas. La verdad, también me gustó mucho eso. Nada rebuscado. Estos, fíjate, digo, poniendo un poco en contexto, yo los compré porque de un par de años para acá me gustó este tema de déjame ver que diga correctamente, de horror. Y compré Crust, por ejemplo, compré The Plunge, de Joe Hill. Me acerqué al tema de Lock and Key, ¿no? que más por salirme del clásico superhéroe y del de novela negra o noir, que pues a mí me gusta mucho, ¿no? Y en específico, pues me lo encontré en una de esas tiendas grandes que no le dan el servicio de las suscripciones a Beto, pero estaba yo tonteando ahí en las mesas y el autor de Red Border es Jason Starr. Es un cuate de Nueva York que tiene 55, 60 años y el güey es coautor con mi autor favorito de todos los tiempos de 5 novelas. Mi autor favorito se llama Bruin y es un cuate de galés que tiene N número de libros publicados de un detective que se llevó al cine, a la pantalla chica con Ian Blaine, el amigo Sprite de la Khaleesi, ¿no? Y pues es el amigo Sprite del güey. Sir Friendson le dicen. O el único Batman que habla como inglés, ¿no? Ajá, sí. La historia. Entonces, pues me llamó la atención que era de él. La verdad es que yo no sabía que hacía cómics el güey, y pues sí trae ahí un par de incursiones, 4 más o menos. También están en temas de cine. Y por eso lo compré. Ahora, ¿qué fue lo que me gustó? Que se asemeja mucho justo a lo que hablábamos, una especie de homage a las películas de los 80s. Para mí, esto es un Texas Chainsaw Massacre, la masacre en Texas, creo que. Sí. Porque no es de la sierra, ¿no? Capaz. Sí. Capaz que sí es de la sierra, ¿no? Ajá. ¿En qué consiste? Básicamente hay un grupo de amigos cenando en la frontera de Juárez y gente de un cártel pues se les deja ir y hacen un desmadre como normalmente que mandas a los secuaces, se escapan por ahí, destazan, esta no trae filtros, o sea, este cómic, esta miniserie no tiene filtros, sí trae su dosis de gore. Entonces, hacen un cochinero de matanza, se escapan por ahí 2 amigos que están como que entre friendzone y dating y cruzan la frontera, ¿no? Que por eso es Red Border, cruzan a Estados Unidos, se topan con un chavo más chico, evidentemente, de unos años. Estos cuates probablemente rondan por los 25, 28 años y el otro a lo mejor está en los 20, el clásico con la hoodie y la mochila que está buscando cruzar. Y cuando cruzan, él los lleva por ciertos lugares para evitar la patrulla. Empiezan las aventuras, terminan subiéndose a la camioneta con unos americanos gringos redneck como ellos solos, ¿no? Tejanos de madre, y se los llevan a su casa. Y en casa, como el estereotipo redneck, pues está el hermano Lelo, el cuate que lo recogió, la señora que hace la comida y que tiene cara de viejita buena. La señora es tipo Mama Gone, la de los 80s, que cogió a Jason Todd. Sí. El hermano Lelo es Cleto, es como Cleto, el de los Simpsons. Cletus. Ajá. La verdad es que, y a partir de ahí ellos como que algo les huele mal
la comida en específico que están sirviéndoles, como que no les cae bien. Y clásico que están en la casa y pues se ponen a investigar porque #horror. Y se encuentran con que estos cuates, que además son hiperdefensores de la historia del Álamo y que Texas es lo máximo y que Estados Unidos y demás, se dan cuenta de que pues en el sótano andan coleccionando mexicanos en pedazos, ¿no? Ah, cabrón. Entonces, ahí empieza todo y por otro lado el cártel pues se cruza a buscarlos y me gusta mucho, te juro que me recuerda este tema de Texas Chainsaw Massacre y ellos pues obviamente te refleja bien Jason Statham el misterio o el crescendo que van creando, que él va creando, donde van en la casa investigando, donde están sentados, el diálogo que tienen, el debate, porque el chavo es profesor, está súper interesante cómo lleva, pues, se ve que es un cuate que no está creado en los cómics, en el sentido de que a lo mejor no le pones tanta carne al diálogo, y yo creo que son diálogos muy bien elaborados, donde van llevando poco a poco a entender. Tú ya sabes que algo está mal, ¿no? Desde que te subes a la camioneta, pero te va llevando poco a poco cómo lo viven los personajes, cómo pelean entre el chavo y la chica por irse o quedarse y luego debaten con el niño y pues hace un súper desmadre, la verdad. Y luego, pues, si le sumas al cártel que los está buscando, la verdad es que trae buen misterio, trae buen diálogo, trae mucha sangre. Y me gusta mucho el arte. El arte es de Will Conrad. Yo lo conocía de portadas. La verdad es que no creo que haya tenido la oportunidad de leer un cómic de ellos, pero a mí se me hace de muy buena calidad la manera en que los dibuja. Se me hace súper interesante ver además los globos que tiene de conversación. O sea, la verdad es que me llenó bastante, no le a mi gusto. Falla, el color es del brasileño Iván Nunes. No sé, siento que está muy bien hecha. Me pasó con The Plunge, que se me hace una muy buena serie y al final querían hacer un tema Lovecraftiano, no sé, se desvió un poco, se cayó un poco, algo no me cuadró. Y en esta sí, o sea, 4 números, termina cada uno en una parte que te deja con ganas de más. Yo digo, porque pandemia, pues compré el primero y hubo que esperar un rato, pues, releer y juntarlos, ¿no? No me quise esperar ni a un tema de TP ni lo que sea. Valió la pena. Yo creo que sí para mí es una mega recomendación si pueden comprarlo. Lo he visto en ambas tiendas, no sé cuántas más hay en inglés ahorita, pero pues por un lado está en Eje 7, Fantástico Comic Castle, y por otro está Comics México, y en ambos lo he visto, o sea, he visto los ejemplares. En sueltos, ajá, sí. Ajá, no, aquí a México no ha llegado todavía un TP de Red Border, pero vale la pena, totalmente. Creo que es una muy buena historia y creo que a todos los que sean fanáticos de ese tipo de películas de los 80s, o sea, si quieres hasta Fright Night, donde vas la hora del vampiro, creo que le llaman, ¿no? Vas creando este misterio a la vieja usanza. Yo no soy tan fanático de las películas de horror japonesas, por ejemplo. No me acaban de cuajar, no me gusta el tema de Annabelle y Ferreira, ni tampoco Annabelle la muñeca. Entonces, la verdad es que a mí me pierde mucho ese tipo de historias, y estas donde andas corriendo encuerado con un cuate persiguiéndote con machete, se me hace un poco más interesante, ¿no? Se me llena un poquito más. Entonces, la verdad es que me encantó la serie. Te llena más el cuate encuerado. Bueno, si Anabel Ferreira te persiguiera con un machete, o sea, sí, a mí sí me provocó. Me cago, cabrón. Claro. Coralia, la secretaria. Oye, pero ¿de cuál Friday Night estás hablando? El De la de los 80s, El de los 80s. dirigida por la que dirigió Tom Holland. No hay otra. ¿Hay una reciente o cómo está esto? Sí, hay un remake de hace pocos años. Dicen que no era mala, ¿verdad? ¿El actor es el irlandés que toma cerveza o no? El de las cejas. Colin Farrell. Colin Farrell es el irlandés que toma cerveza. Este es como... Perdón. ¿El actor es el pingüino? Así de sí, al pingüino. Tu personaje tiene... ¿Tu personaje es Bullseye? ¿Tu personaje sobreactúa?
Bueno, pero estás hablando de cine o de horror, ya echaste todas al costal, Jorge. Bueno, ¿tu protagonista sobreactúa? Tu protagonista tiene una sola Siempre. fecha. Depende, porque ahí es el antagonista. En realidad, el protagonista en este caso sería Alfred Yelchin, que es el que hace al Ay, que falleció, Chavo ¿no? Los De una forma Sí. muy rara, ¿no? Es un accidente casero por Ah, no sí, ponerle un freno que de lo mano al volcó la coche. camioneta. Ajá, Su sí. propia camioneta y no se pudo Sí, zafar. Fue con Skynet. la sola inclinación de su garage, la rampa para meter la camioneta al garage, pues resulta que estaba moviendo algunas cosas y se recargó en la camioneta, no tenía el freno de mano y esta lo prensó contra la puerta. Y justo Sí. cuando empezaba a recibir estelares, Hablando de horror. hablando de horror, esa es la clase de cosas que te horroriza. Sí, Te puede esa, por aterrorizar ejemplo, la idea de ser atropellado por tu propio coche y te horroriza el que le haya pasado a alguien. sí creo que la muerte de este chico fue muy de Destino Final. Sí, La primera horrible, vez que vi ¿no? esa me impactó de que unos no la libraban, ¿no? Y Ajá. Me gustaba ahí en las películas modernas de Star Trek, me caía bien. Sí, sí, sí. Qué mal. Pero también además de este cómic que está recomendando Luis, mencionar que la editorial pues es de aparición bastante reciente, es una editorial joven, pero no por ello sin tablas, porque el nombre completo es AWA, que es Artists, Writers and Artisans, esas son las iniciales. El editor en jefe es Axel Alonso, quien hace algunos años estuviera durante mucho tiempo en Marvel Comics y muchos más años atrás, uno de los editores de Vértigo, cuando Vértigo todavía hacía cómics respetables hace muchísimos años. Upshot es el nombre que le pusieron a todos sus primeros lanzamientos y ahí habría que aclarar, si quieren echarle un vistazo al cómic sin comprarlo a ciegas, tienen la posibilidad de leerlo gratuitamente, porque en esta Tonga editorial, todos sus cómics los están en pone la en su página. sitio web en un formato hecho para leer en celulares, muy similar al del sitio este de Webtoon, en el que cada viñeta abarca todo el ancho de la pantalla, está hecho para que lo puedas leer fácilmente en un celular o en una tablet. En ese mismo formato está tanto en Webtoon, encuentras los títulos, al menos todos los lanzamientos iniciales de AWA están en Webtoon, y además si vas al sitio de la editorial, que es awastudios.net, ahí también buscas los enlaces, están los títulos, y en la página con la información de cada título te da el enlace para que vayas a leer el número, el episodio que tienen disponible, porque van rompiendo en episodios como de 8 o 9 páginas, me parece. Entonces puedes ir leyendo. Está al menos el primer número completo de cada una de sus series. Entonces esa es una opción si quieren echarle un vistazo antes de aventarse a comprar o encargar los cómics impresos. Pero Antes de... háganlo porque se los recomiendo yo. Oigan, nada más quiero extender una cosa. Compren también caray. los libros. Shot. Compren los libros de Jason Starr. Vale la pena. O sea, están en Gandhi, de hecho. The Boss, creo que se llama el primero. Denme un... Sí, Boss se llama, no The Boss. Boss nada más. Sería increíble que su seudónimo fuera Brave. Sería Brave Star. Ya. Vale la pena. La verdad es que un poco de novela negra, pero... Ahorita que dijiste de noir, la novela negra, horror, ¿conoces a John Connolly? Porque se me hace que cae en el rincón de cosas que te podrían gustar. No lo traigo ubicado. Se me hace que cae en tu rincón. Es un escritor irlandés que todo el mundo lo describe como escritor de crimen, escritor de horror y escritor de ciencia ficción. Sus libros más famosos es la saga de Charlie Parker, que es un detective privado, que casi todos sus casos tienen que ver con algo sobrenatural. John Connolly. Ya lo vi aquí. Irish Fighter. Sí. Sí. Sí, parece que sí puede caerme bastante bien, de hecho. El primer libro es Every Dead Thing. Yo me lo encontré a cosa como de unos 10 años y de ahí he leído como 6 o 7 las novelas de Charlie Parker, que creo que son cerca de 20. Como Sí, ya mencionamos alguna vez. 20 exactas. ¿A 20? Sí, ya sabía que iban por ahí. Como ya mencioné alguna vez, hay actores de bestsellers que cuando le encuentran la formulita para armar una serie sin ser repetitivos, eso es una mina de oro, pues Connolly la encontró con Charlie Parker. Totalmente, Entonces, ahí sí. Yo creo que es de la clase de cosas que te puede gustar. Y el güey, neta, se echa una por año, ¿eh? Una novela por año.
Y de esa serie nada más, porque escribe otras cosas. Tiene otras, ajá. Ese no Antes tiene, de- ese no tiene el bloqueo del escritor, definitivamente. Antes de aventarnos la segunda mitad de estas recomendaciones, tenemos un chorro de mensajitos les preguntamos cuáles eran sus títulos favoritos. Tenemos allá en Facebook. Yo tengo en Twitter, Waco. Si quieres me arranco con Twitter mientras tú alistas en Facebook. Les pusimos, pues el horror llega al podcast Comicase. Hoy grabaremos el primero de una serie de episodios dedicados a reseñar cómics del género. ¿Cuáles son tus favoritos? Nuestro amigo Oliver Fuentes, obseso comiquero del Twitter, dice, uy, los cómics de EC. Gaider Abdul de la Covacha dice que 30 Days of Night, del que escribió, de hecho, hace poquito, hace unas 4 semanas más o menos, Beto Calvo. Métanse allá a comicase.net, hay un artículo muy padre sobre la saga en general de 30 días de noche. Familia Otaku, que nos dieron una entrevista, nos ofrecieron una entrevista, más bien les dimos una entrevista hace un par de semanitas para platicar sobre el proyecto del artbook de Basaldúa, que ha sido un exitazo. Ellos dicen que sus cómics favoritos de terror, horror son Ten Grand, Nail Beater, que ese se me antojaba, yo creo que se lo voy a leer para la próxima semana. Por supuesto, Hellblazer. Y Maurice Díaz dice que qué grandioso sería tener tomos de Tales from the Crypt, Vault of Horror, y de sus favoritos son Witches, Severed, WD, Lovecraft, Lovecraft dice Vértigo. Bueno, Providence, Hellboy, por supuesto. Seguro olvidé muchas más, pero estas vienen a mi mente ahorita. Jesús Serrano, amigo Chux, nos dice que por favor hablemos de Crust. Él es muy fan de Crust. Dice, hasta Alan Moore se aventó una buena saga en Crust. Y Francisco David González nos comenta que de lo gabacho le gusta todo lo clásico de DC Comics, lo de Eerie, Creepy, Vault of Horror, Tales of the Crypt. De lo nacional le gusta lo clásico, sensacional de terror, El Libro Rojo, El Monje Loco, Historias del Viejo, Microterror y Leyendas de la Colonia. De hecho, estamos ahí alistando una participación de un colaborador de Comicase que es expertazo en estos temas del cómic mexicano de terror, que en su mayoría ha sido pues de hace muchas décadas, o sea, como que los principales con el buen Cecilio, que es un gran coleccionista de cómic mexicano. Y Tezumac dice, en vista de que llevamos décadas con los mismos horrores, es más fresco tener historias como Crust, que si vemos más allá del gore y del destape gratuito, hay un nihilismo y un drama desolador. O también Lock and Key, por citar algunos. Y cerramos Twitter con el tío Coy, que nos dice que sus títulos favoritos son Basket Full of Heads, que son de los nuevos de Joe Hill. Sí, ¿no? De Joe Hill. Ese me antojó un buen, Sí. pero me gustaría mucho Sí, verlo yo entrado en su momento. lo recomendé Llega el hace TP. un par de episodios. Lo recomendé ¿De hace un par de Comicverso? episodios en Comicverso. Sí. Sí, que ahí se la anunciaron como serie regular y eso fue una serie regular de 7 números. Ujú. Ya sabemos cómo funciona ahí en DC las cosas. Tu serie regular Tan, se tan. cancela, pero no le digas a nadie. Tú así Ah. le escribiste, así acababa. Basket Full of Heads, Hotel, Severed y Low Low Woods. Por ahí También de la llega. visita que le hiciste hace rato hiciste una pausa con lo de Lovecraft Vértigo. Pusiste Ajá. cara como de what. Hay una novela gráfica. No recuerdo si fue miniserie o fue novela gráfica original en Vértigo. No recuerdo si la escribe o la coescribe Kit Giffen. Me imagino que esa es a la que se refiere, por eso le puso así Vértigo. Así se llama, Lovecraft a secas. Me imagino que esa es a la que se refiere. Probablemente. En Facebook tenemos un friego de comentarios. Muchas gracias, nos da gusto que no nos No nos den el avión. no nos den el avión, porque luego hay unos episodios en los que ni por... Yo Sí, tengo que aquí no te dejen los de Instagram. Nótese, tienes, perfecto, Luis. solo quería decir, nótese que cada vez que se leen comentarios le digo a Jorge que a mí el que me cuesta trabajo leer es el de Facebook porque tengo que darle un chorro de vueltas. Léete tú los de Facebook, yo leo los de Twitter, que son los que yo tengo más a la mano, pero bueno. O... pues, Es que nos con esa vamos- interfase, con esa Así es el interfase jefe. cualquier pretexto es bueno para sacar la vuelta a Facebook. Que lo haga alguien más, ¿yo por qué? Si quieres, nos damos uno y uno. Luis tiene los de Instagram, que creo que nada más son 2, ¿no? Son dos. ¿Quieres Es, aviéntatelos de una vez? Pic Sánchez pone Harrow County, Sever, Submariner The Depths y claro, los clásicos Swamp Thing y Hellblazer. El de Hellblazer lo acabo de comprar, el primer TP, fíjate, lo había dejado años
y como me puse a ver la serie y me desencanté, quise comprar mejor el cómic. Y ¿El primero que el origen del personaje o el primero el de que los de trae, o sea, el primer TP trae el origen del personaje y trae los primeros de la serie regular también. pero no, entonces son los de Lin Barry Wrightson y demás, los clásicos. Sí. No es la serie entera, la de Saga of the Swamp Thing. Es la de Saga, no, es la de Saga of the Swamp Thing, porque justo lo leí Entonces no ahí trae en el la parte de origen. atrás. O sea, si es la clásica, están escritos por Len Wein. Si es la de Saga, están escritos por Aaron Moore. Ahorita te digo, ahorita en el siguiente corte te digo. Y Mr. Pulp 2517 dice, ¿esos de Buffy sí están chidos? De la imagen. ¿Pregunta? Sí, Si pregunta. los de Es una Buffy están pregunta. chidos. Uh-huh. No sé a Pues, cuáles cómics de no Buffy sé, se refieren. yo no estoy viendo la imagen. Es que no sé qué si imagen. sea- Ah, no, porque no es. Ah, bueno, la imagen que pusimos en Instagram no es de Buffy. Es una muy famosa de Suspense Stories, ¿no? Ujú. Sí, por eso me... Sí, yo sé. Es famosa porque apareció en una audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos, nada Sí. más por eso. Fue el ejemplo que les puso William Gaines de por qué no podían decir que sus cómics eran de mal gusto. Seguramente todos nuestros escuchas vieron la imagen en redes sociales. Ujú. Se ve un hacha y una cabeza cercenada, un cuerpo tirado al fondo. Cuando uno de los que estaban haciendo el interrogatorio le preguntó a Will Gaines, ¿a usted le parece que esa imagen es de buen gusto? Dice, sí, a mí me parece que es una gran portada y es de muy buen gusto. Si fuera de mal gusto, la cabeza estaría suspendida más arriba para ver gotear la sangre, el cadáver estaría más atrás donde pudiéramos ver dónde fue cercenada la cabeza y la sangre manchando el hacha sería roja. Así es de que no, creo que esta es una imagen de muy buen gusto. ¿Qué Igual dices? se las voy a poner aquí en YouTube. A los que estén en YouTube, pues. Para que la ¡Chachán! vean. Ahí está. Si quieres, arranco con Fernando Certuche y tú te vas con Rogelio. Fernando Certuche dice, No los tengo en el mismo orden que tú, pero bueno. oh crap, bueno, tarea titánica. Hay tantísimo de qué hablar. Lo primero que salta a mi cabeza es Junji Ito. Lo escucharé con mucho interés. Gracias, Fernando. ¿Cuál leíste? Fernando Certuche. Ah, ok, a mí me parece ese como el sexto. Ok. Gustavo Rubio, saludos a Gus. Nada más puso 3 emojis y ya. ¿De qué? Es Sorpresa. audio. Ah, En audio de sorpresa. Bueno, sorpresa terror porque tiene como azulita la parte de arriba. Ya saben muy cuál. buen Gus. Muy talentoso el Gus. Ever David Gómez Lázaro Severed, recomendadísimo. Menos si eres Beto Calvo y la odias porque te burlas de Jorge Tobalín porque le gusta mucho. Me gusta mucho, pero me harta que cada vez que India vamos a hablar de cómics de horror. Sí, voy a hablar de Sever. ¿Otra vez? Ajá, pero ya de eso habló el año pasado, ¿no? Ya el año pasado no El podía año hablar pasado en el especial de él. Solo fue uno, solo hicimos un especial de cómics de Podía horror. presumir mi número de Terror. Sever. El Firmado regaño del por episodio Scott viene Snyder. patrocinado por Beto Calvo. Sí, exacto. Y aquí me firmó también. Ay, no se ve. Snyder. Están Porque es bien están chistoso. rayados los cómics. Este es un mini texto así como nada más para acompañar el primer número de Severed, del que no vamos a hablar hoy. Pero Pero No de le todos pusieron modos lo tenía mendigos que de sacar a Cavite. colación. no Mendigos venía de Cavite, preparado. no, es que es una queja pública. Justamente cuando entré a trabajar a Bruguera, este fue el último articulito, texto que vino en un cómic de Camite envió y no le pusieron firma. ¿Quién sabe quién lo escribió? Entonces, se Lo lo escribió di. Snyder, ¿no? ¿Dices? Ajá, exacto. Le digo, Bienvenido al oye, mira, club lo escribí yo, ¿me lo puedes firmar? Bienvenido al club de las ediciones mexicanas de licencia. Sí, Hasta que no no me le pongan pusieron. tu nombre a algo que tú no hiciste o le pongan el nombre de alguien más a algo que tú hiciste, no has vivido, Jorge. O le Cuando te culpen por algo que tú no fuiste o no te den crédito por algo que sí hiciste, aprenderás que así funcionan todas las editoriales. o le pongan como título a lo que publicaste y que el título revele totalmente la trama, solo porque así se llamaba el archivo. Ya te vas a quejar de Pinocho Dixon. Es un chiste interno de Comicase. Bueno, si son coleccionistas de la revista sabrán, no recuerdo exactamente qué número fue, pero ahí hay un cómic en el que colaboramos Beto Calvo y yo. Para quienes no conozcan la anécdota, era una historia de Beto Calvo en la cual yo hice el arte, pero, pero no tenía título y por alguna razón el editor pensó
que lo había hecho yo solo, todo completo, porque soy un genio. Entonces, Pese a que nos pusimos de acuerdo enfrente de él frente durante de la él, reunión. ajá. Porque Si estaba, un momento, vamos si a... había este acuerdo verbal fue en un Sanborns y había unos No, tecolotes fue, mixtos según enfrente, yo, fue, tenía mi atención completamente los según tecolotes. yo fue en Decomixado, o al menos así lo recuerdo yo. Y Sí, según yo entonces, también. ¿en qué termina esa historia, Waco? ¿En qué término? O sea, lo platicamos enfrente de ti, que yo dije, me preguntaste, oye, ¿te gustaría hacer una historia de unas páginas para poner en la revista? Y yo sí, nada más que pues, tengo que pensarle para una historia. Y Beto me dijo, yo tengo una historia que es una idea que nunca se ha publicado, o sea, no está en formato de nada, pero te la mando y vemos cómo queda. Y le dije, sí, está perfecto. Eso lo hicimos enfrente de ti. Pasaron algunos meses. Y yo entregué el trabajo, pero como no El tenía archivo tenía, título, el el archivo tenía archivo, o créditos, sea, mi referencia era que como las o sea, páginas tenían era una créditos. historia de un Pinocho que, bueno, no de un Pinocho, de Pinocho, que termina siendo cazador de zombies. Y dije, como Daryl Dixon, el de The Walking Dead, entonces se me hizo fácil ponerle el archivo Pinocho Dixon. Y por alguna Es razón, que el editor creyó que ese era el título, que aparte a revela Jorge, la trama. a Jorge no le pareció que revelaba la trama, porque él dijo, sí, Pinocho es de madera, como los lápices Dixon. Ya saben, el chiste de viejito que nunca se le va a Jorge. Ajá, Exacto. No recordaba los lápices Dixon, pero pero es una bueno. buena forma de Y nada más defenderlo. quiero aclarar que mi queja de no tener crédito o créditos intercambiados no era por Jorge, era porque me ha pasado en Sí, traducciones de cómics, artículos de cómics y demás. que se los otorgan a alguien más. ¿Sí? O le ponen Me- mi nombre a cosas que yo no traduje. Nos seguimos con unos saluditos antes de irnos a la segunda mitad. Rogelio Fortanel, The Wake de Snyder, que me faltó leer el último número, así que no sé en qué acaba. Cualquier arco de Swamp Thing del brujo místico Moore, como Love and Death, o el 24 Hours de Sandman. ¿Qué otro tienes por ahí, Waco? Luis Carrión Loza, concuerdo con muchos de los ya mencionados, agrego los Hunt of Horror que hizo Corben para Marvel, They Stand, que en lo personal a mí me gustó mucho, y Visiones de Hernán Rodríguez, basado en cuentos de H.P. Lovecraft, Severed, también está muy bueno, y Witches, saludos a todos. Juan Alcalá dice que Frankenstein con ilustraciones de Bernie Wrightson, que tiene ahí Beto Calo en una edición muy bonita, por cierto. Y coincide Heber David Gómez Lázaro con Severed, recomendadísimo. ¿Cuál otro tienes por ahí? Andrés Juárez no lo has leído, ¿verdad? ¿O sí? Yep. Es que como no los tengo en el mismo orden, no sé. Andrés Juárez, de lo más reciente de la línea de Joe Hill, Basket Full of Heads. También hace poco leí un cómic que era Black Eyed Kids de Joe Pruitt, que sí está medio jalado, pero bien chido. Agustín Mendoza Hernández, Hunt of Horror, segunda mención de este título. Muy buscado en su momento aquí en México porque lo publicó Televisa y voló. Entonces ese tomo estaba muy, muy cotizado hasta hace unos 2, 3 añitos que lo reeditaron. Entonces ya lo puede conseguir casi cualquiera. César Santana, ¿lo tienes por ahí? Sí, César Santana dice, nada Sí, mejor que cómics de Santana. horror, terror, para un mes del terror. Y pone ahí una calabaza. Cecilio Jacobo González dice, te mando inbox, Jorge Tobalín. Perfecto. Saludos al buen Cecilio, Y que ya, creo que ya comentamos que fueron todos. vamos a armar algo con el buen Cecilio. Y después de estos saludos, recomendaciones comiqueras horroríficas, le mandamos también, aquí tengo mi papelito porque no se me olvide, saludos a Rita, un saludo muy especial a Rita y a Chuy, los hijos de Otoniel Sony, el primer suscriptor históricamente hablando de la revista Comicase, lector desde hace más de 12 años. Gracias a Otoniel y otro abrazo y saludo a Rita y a Chuy. Muchas gracias por apoyarnos desde hace tanto tiempo. Ahora me toca a mí parlotear un poco, trataré de no ser extenso. Voy a hablar de Witches que me sacaron. Ay, tan bueno, en la pantalla no se va a ver, pero creo Si que hay pones el cómic un enfrente de ti, error de. probablemente sí. Sí, un error de Nah. cálculo para los que están en YouTube. Pues No se ve quita el fondo. Bueno, tan igual bonito pongo el yo fondo una que de lo las puse. imágenes. Sí, pero bueno, ahorita lo regreso. Vamos a hablar de Witches, tantito. Es una miniserie de 6 números publicada en el 2014 por Image Comics. Y no, ahí está. Ahora sí se los puedo mostrar. Aquí les estoy mostrando las. Ahí, mira, otra vez. Ay, también está rayado tu cómic, ya perdió su valor de Faroleando. coleccionista. Firmada por Snyder y Jock. Muy bonitas portadas. Que sáquenme de la duda.
Juraría que Witches salió con Camite en algún momento. Creo que sí. A lo mejor me estoy confundiendo. Son unas portadas bastante sencillas, artísticoides, experimentales. Yo nomás veo manchas, porque aparte la No están es- subiendo mucho y traes charolazo. Oh, Pero Ahí, igual, ahí, igual las voy a buscar a la hora de hacer la edición. Pero exacto. las Las portadas quería son decir de que... Jock, dices, Y todas. Jock, sí, todos son de Jock. Nada más quería mostrar que Tiene, esta vez sí los tenía tiene en sentido. físico. El arte de Jock es de manchas y ya. Sí. Pues el arte interior también es de él. ¿Ah, sí? El arte interior también es. El color es de Matt Hollingsworth. Ah, Matt entonces está Hollingsworth es chido. quien platicamos de él un poco con lo de Batman, ¿no? De Es el de White Knight. White Knight, Ujú. exactamente. De hecho, según yo, ya hace unos años también habíamos hablado de Witches, pero Fíjate que no acuerdo. A lo mejor en esos programas que llegamos a grabar allá en Plaza Universidad. Tal sí, vez. sí, yo Es recuerdo porque probable. fue una vez que estaba Armando Salinas con nosotros. Ah, perfecto. Ok, Entonces, no ok. recuerdo qué episodio fue, si era especial de horror o por qué, pero sí ya habíamos hablado de este. Yo creo que sí debe haber Que sido pronunciaste de Hollingsworth con acento británico y Matt Hollingsworth Hollingsworth. es un artista estadounidense que actualmente vive en Serbia. Así es de que no solo diste opción de otro shot, sino que fue un shot injustificado. ¿Ese es serbio, dices? No, vive en Serbia, Ah, vive en Serbia. Ah, sí, donde se dedica a hacer cervezas cada vez que no esté coloreando cómics. oh. Pues esta es como les decía, es una miniserie. Aparentemente ha habido en algún momento, pues no rumores o la intención de continuar esta historia con la protagonista. Es una chavita, es una familia, son papá, mamá, hijo, que se tienen que toman la decisión de mudarse de la ciudad en la que vivían a una casa así en medio del bosque, como para iniciar de nueva cuenta su vida, ¿no? Como de cero, apartarse de unas broncas que traían en donde vivían y decir, miren, acá no nos conoce nadie, vas a poder estar tranquila. La chavita, porque ella tiene una serie, pues como ataques de ansiedad, tiene una bronca de que ella vio en el bosque como un algo, ahora sí que se la chupaba la bruja en el bosque, suena muy raro, una bully, una chava que está muy agresiva, que tal cual detestaba a la protagonista de esta historia, que tiene un nombre bastante peculiar, ahorita les digo, Sail, se llama, Sailor, es la protagonista, es una chavita, sí, es medio freaky, medio rara, pero pues esto obviamente llama la atención de una gigantona que le hace la vida imposible y que pues, se la lleva al bosque para humillarla, la quiere videograbar así sin ropa y demás para quemarla y terminar de hacerle la vida imposible. Y en ese momento, algo en el bosque, que son una de las witches o brujas, que la versión que te propone Snyder y Jock, pues tal cual, se la lleva. O sea, eso pasa en las primeras páginas. Pero como la chava esta, la abusadora, pues tal cual desaparece, no se vuelve a saber nada de ella, pues todo el mundo cree que está medio Lurias, Sailor, y ella pues está consciente y ella sabe que lo que vio es verdad, ¿no? Pero pues ni sus papás le creen. Entonces pues va a terapia y demás, pero le ocasiona tantas broncas porque pues la gente o los chavitos crueles de la escuela, está como en secundaria, creen que en verdad se escabechó a esta chava. Por eso es que se van a este otro pueblito, donde ya sucede toda esta aventura, en la que pues descubres pues que sí, que existen estas brujas, y como mismo Snyder dice en entrevistas y en los textitos que vienen acompañando a esta miniserie, la idea la trae de un juego infantil que tenía con un amigo, con un familiar suyo de chavitos. Que se Tenían tomaban una... fotos desnudos en el bosque Niños, no hagan eso, al y se menos no. chupaban sus brujas. Se iban al bosque, no se tomaban fotos en canicas, y jugaban a que eran cazadores de monstruos, cazadores de brujas, y Ah, empezaban a buscarle, hay como significados extra a cualquier cosa que vieran en el bosque, unos huesos ahí abandonados, roídos. Empezaban a decir, no, seguro fue una bruja, y hacían unos juegos, ponían pistas y se ponían a investigar según esto. Hasta que ya un día los regañaron por estarse metiendo ahí en el bosque y ya lo dejaron eh, de lado. Pero en un viaje de años recientes, un poco antes de que saliera esta miniserie,
por nostalgia se va Snyder al bosque ese en el que su familia tenía una cabañita, donde pasaban los fines de semana y fiestas, y empieza a recordar toda esa época de juegos en el bosque con su amigo, y recuerda que hubo una vez, la última vez, o de las últimas veces en las que estuvo jugando ahí en el bosque, en el que su cuate se sacó de onda porque vio algo en el bosque. Aparentemente era un árbol iluminado de cierta forma, pero momentáneamente el chavito, su amigo, estuvo muy, muy espantado y creyó que estaban en peligro. Entonces, como que la idea de que le llega a Snyder después de tantos años es, oye, ¿y si esta cosa o cosas que estaban en el bosque siguieran aquí? O sea, me estuvieran esperando, porque se va y toma unas fotos de un coche viejo en el que jugaban y de ciertos páramos por los que solían andar. Y en un momento dice, caray, también ve algo raro y dice, no, pues sí, es un árbol, ¿no? Que medio tiene forma humana. Y empieza a jugar con esa idea, bueno, ¿y si estas como brujas, estos seres sobrenaturales, vivieran aquí y estuvieran desde que yo era chavito y me están esperando a que llegara yo? Y como de ahí se agarra la idea de que las witches con Y de Snyder no son las tradicionales del cine o de los cuentos infantiles, en sus versiones para toda la familia. No tienen sus calderos y sus narices con verruga, son como unos como mutantes, por decir así, unos monstruos tal cual, muy altos, como de 2 metros, aparentemente todas femeninas, y resulta que sí existen y que lo que hacen es cambiarte favores, o sea, te pueden regresar la salud o hacer que te vaya muy bien o darte dinero a cambio de que tú ofrezcas a una persona. Tú ofreces a un familiar, a un amigo o a un enemigo incluso, a cambio para que a ti te vaya bien. Entonces llegan estas brujas y lo que hacen es se las llevan, ¿no? Y los sustraen por medio como, los meten dentro de un árbol, digamos que la entrada a su mundo es en un árbol. Más o menos en amplios rasgos es la historia de esta chavita que pues nadie le cree que en verdad vio como mataban a su rival, y el papá, que es un escritor de novelas fantásticas como para chavitos, se ve que es exitoso, como que va subiendo en fama, y la mamá, que tuvo un accidente en el que perdió el uso de la movilidad de sus piernas. Ella es doctora, si no me equivoco, y también, pero vamos, el papá es como el personaje más noble, pero el pueblo también es medio rarillo, porque hay otros personajes de apoyo que aparentemente sí saben que algo existe en ese bosque, y ya te toca a ti como lector irlo descubriendo. Como decía Waco, pues sí, el arte interior es de Jock, que sí, los que lo ubicarán, pues sí, está muy cargado de tinta, ¿no? Es muy como, ¿cómo Es le que diríamos? su estilo es muy como de arte conceptual. Y es como muy sucio también, ¿no? Eso es mucha como plastas. Plastas. Ujú, Ujú. Y creo que Plastas, salpicadas de pincel, ujú, etcétera. ujú. Sí, se ajá, juega mucho con... Con creo cepillos de que, dientes, estarcidores. creo que a la temática, a la historia le va bien. Digo, no es un dibujo súper detallado porque sí tiene muchos efectos también de color por parte de Hollingsworth. ¿Lo dije bien ahora? Hollingsworth. Hollingsworth, que dijo que no era así. Que por cierto, Nació en California. ¿Tú crees que en California alguien pronuncia así su apellido? no creo. Por cierto, ¿qué guaco? que, Estudió en The Kubert School, por ejemplo. que donde Ah, vive es en Croacia. en Croacia. Bueno, me equivoqué por tantito. El pueblo de al lado. El pueblo de al lado, exacto. La historia a mí sí se lee muy rápido, como agua te echa los 6 numeritos, ahora que los pude revisitar, porque de hecho me di cuenta que me faltaba leer el último en su momento, hasta lo tengo doble, no sé por qué, Así pero de bueno. interesante está la historia. Que ni te diste No, cuenta. Le gustó tanto que no se dio cuenta de que no había leído el final. sí, me dejó Y intrigado por aparte el algo. Ajá. final, el final es, y aparte el final es el twist padre de la historia, tal cual como una buena historia de horror, pues se va construyendo y el giro al final.
La forma en que termina es lo que da el pretexto para que se estén esperando un volumen 2. Y Jorge pensó, pues sí me dejó colgado. Ojalá algún día salga la conclusión. Sí, se quedó. No manches, me dejó como esa película de la Comunidad del Anillo que no supe qué pasó, nada más vi esa y ya. Sí, a lo mejor el arte no es para todo el mundo. Sino, a lo mejor busquen primero algunas imágenes de Jock Ajá, pero en Google creo yo que en para que... general el arte de Jock le gusta mucho a la gente. O sea, la prueba A mí está me en gusta más cuando como vino. portadista. Ajá. Sí, Sí, que sí. a veces adapta un poco lo que hace para algunas cosas. Por ejemplo, en Batman, creo que no hacía tantos efectos extraños de jugar con las formas. Lo mismo en The Losers, que fue la serie que lo lanzó a la fama en Ujú. América. Creo que su estilo es bastante más contenido. Como que sí tiende esa tendencia a ajustarse un poquito. Cuando son proyectos propios o está haciendo, como en este caso, una historia de horror, sí se suelta a hacer experimentos visuales. Cuando son cosas sí, que requieren algo mucho más tradicional, pues como que sí se contiene un poco. Se Pero sí cuadra. es un artista que sobre todo para interiores sí es un gusto adquirido, no a cualquiera le va a gustar. En portada sí tiene mucho trabajo muy, muy atractivo. Por ahí tiene una portada muy famosa que incluso a la Mole le hizo una edición especial. Esta imagen del Joker compuesto por murciélagos, que seguramente todo el mundo ha visto, si todos son fan de Batman, pues Sí. es de las suyas. Pero en arte interior sí depende mucho de la clase de cómic que esté haciendo y no es algo que vaya a resultar del agrado de todo el mundo. Sí, por eso les recomendaba igual, primero, si son muy fans de clavarse en el arte para decidir si leen o no un cómic, googleen a Jock, algunas imágenes, perdón, de Witches con Y, para que vean si por ahí va a ser lo suyo. De hecho, básicamente a mí nada más me incomodó un poco uno de los personajes que es mujer de apoyo, un personaje de apoyo que la primera vez que aparece yo creí que era hombre. Ahí no sé si es pues porque simplemente el personaje era así o no, o porque hashtag no me salió a Jock. Me gustó bastante. Yo creo que, no sé si coincidan conmigo, pero creo que sí, Snyder tiene mucho más talento para los cómics de terror que para los de... O sea, yo lo que llegué a leer en su momento de Batman de Snyder me divirtió, padre y todo, pero no pasa nada si no lo hubiera leído, creo. Y digo, de Snyder tampoco es que haya hecho muchísimas cosas de terror, pero por ejemplo, American Vampire, del que ya hemos hablado por lo menos 2 veces, a mí me gustó mucho, le tengo cariño. El famoso Severed también. Y Witches, creo que al menos estas 3 obras que tiene con esta temática, creo que su Sí, fuerte es escribir se ve terror, ¿no? que le gusta horror. Uno de sus nuevos proyectos lo pusieron en Kickstarter y creo que va a una edición de Image. Que por Cierto. cierto le cambiaron el nombre, ya no sé cómo quedó, Nocterna, creo que iba a ser el título original y luego lo cambiaron por otra cosa. Es con Tony Daniel y también es horror. Sobre todo ahora que probablemente ya no le van a dar trabajo en DC, pues probablemente regrese a eso. A mí también me gusta mucho más lo que hacen con cómics de horror. De Batman yo creo que lo mejor que hizo fue Black Mirror, que fue antes de The New 52, o sea que ya tiene un ratote. Sí, ¿alguna otra cosilla que quieras añadir tú de este título, de esta miniserie, Betín? Nada más mencionamos lo del arte. También creo que es importante señalar lo que pasa con el color, ¿no? Porque esa idea de que las brujas no siempre lo ves definido, creo que de repente ahí Hollingsworth hace algunos efectos extraños de luz sobre el dibujo que se ven interesantes y era algo que por eso me acordé que habíamos hablado de este cómic, porque eso lo comenté en aquel entonces. Hollingsworth es de los coloristas más veteranos de la industria. Él es de los que todavía trabajaba haciendo anotaciones de los códigos de color en hojas para que se vean como guías, es de los que todavía coloreaba la antigüita, de los que se saben de memoria los códigos hexadecimales de todo el Pantone, y él hizo la transición a digital, hace cosas muy interesantes cuando colorea. Él, por ejemplo, cuando va a colorear un cómic, a veces toma una paleta de color definida, pero es muy, muy fan del arte clásico. Entonces, a lo mejor de repente va un día y ve un cuadro de Van Gogh que le gusta y lo mete en alguno de los programas que utiliza gráficos para extraer la paleta de color de esa pintura que le gustó. Y esos mismos colores los ocupa como paleta para colorear un cómic entero. Entonces, cuando tú ves las páginas, si las pones todas chiquitas para hacer así como un mosaico, la paleta de color que compone todo el cómic es la misma paleta de color que él sacó de alguna pintura clásica. Y otra cosa que hace es que juega con texturas.
por ejemplo, si encuentra papeles, telas, piedras, etcétera, que le gusta cómo se ve la textura, las fotografía o las escanea para tenerlas guardadas como herramientas. Entonces, muchas veces utiliza una capa con esas texturas sobre sus colores. Entonces, termina logrando efectos muy, muy especiales. Y en este caso, que estaba con un artista que le gusta experimentar gráficamente, pues parece que también él decidió hacer algunos experimentos y hay cosas que se ven muy bien. La verdad es que sí, el arte puede ser que no sea de todos los gustos, pero como decía Jorge, creo que le sienta muy bien a la historia, al tono que tiene, y en general creo que la combinación aquí de la afición de Snyder por el tema de horror no convencional, con los experimentos gráficos de Jock y los experimentos de color de Hollywood, resulta en un muy buen cómic de horror. La verdad es que sí, a mí sí me gusta bastante esta serie, que tiene un final, tiene una conclusión a la historia, pero deja un cabo abierto, que es lo que se supone que llevaría al volumen 2, que es algo que tienen presumiendo casi desde que se habló de que esto iba a ser una película, porque si no mal recuerdo, creo que era Brad Pitt el que había comprado los derechos de la película. Cuando salió el cómic, es que de 2013, 14, 2014, cuando salió el cómic, luego salió la noticia de que Brad Pitt había comprado los derechos para convertirlo en película, pero 6 años después no hay nada, entonces probablemente los derechos ya revirtieron y no pasó nada, y desde aquel entonces ya Snyder en entrevistas mencionaba que iba a haber un volumen 2 y pues también lo seguimos esperando. A ver si ahora que dice ya no le va a dar trabajo, se puede poner a trabajar en eso y finalmente sacan la continuación de esto. Y resaltando el papel de Hollingsworth en este cómic especial, porque con todo esto de experimentación y unos colores muy locochones y texturas que le mete, sí le ayuda porque en este cómic en particular los fondos de Jock son casi inexistentes. Entonces sí, el color juega mucho para darle ambiente y también pues, para que no se viera tan plano en cierta forma. Y aparte de que utiliza algunos efectos cuando te da a entender de color, cuando como que la percepción de los protagonistas está alterada de cierta forma, incluso como decía Beto, cuando aparecen estas brujas, aunque el trazo de tinta está definido, los colores son como si, vamos, como irreales, ¿no? O sea, Como no, que no embonan, no como hacen si match. tuvieras una dimensión Exactamente. más que no alcanzas a percibir Sí, normalmente con eso la está vista. padre, como que no, como si no los pudieras enfocar. Se las recomiendo mucho, revisen, creo que salió con Camite y es probable que se lo hayan encargado algún traductor competente de nuestros amigos traductores. Chequen, y si no, pues son 6 números que está súper fácil de conseguir y lo más seguro es que exista en tomo compilatorio Witches de Snyder, Jock y Hollingsworth. Y Beto Calvo nos tiene una serie bien padre que, si no me equivoco, porque estábamos platicando de eso hace poco, si no me equivoco, Beto mismo es el que me la recomendó hace varios años y una de las Y te recomendaciones valió. no, de las que he disfrutado más. Y leí el primer número y mira, ya No, no me Mira, acuerdo cómo el que conseguí siempre se bastante. queja, que dice que no le presto cómics, le presté al menos 12 números. Le presté 12 cómics, entonces no puede andar siempre llegando que, ay, es que no me quiere prestar sus cómics. Dice que sí los leyó, yo voy a tomar su Sí, muy palabra y bonito. creer que sí lo hizo. El segundo Es regaño de la noche. y se llama Severed. Ah, no es cierto. No, se llama flinch, que es una de esas palabras que no es fácil traducir porque hace referencia a este parpadeo que haces cuando te espantas, cuando te encoges, cierras los ojos y haces una mueca de susto. Son varias ¿Dirías que secciones que es el, describen en inglés una sola palabra. y en español ¿El qué? sería como fruncir, en español sería fruncir el asterisco? ¿Es el fringe Puede o ser, pero nada creo que que ver? no lo abarca. Se te No frunce. necesariamente, porque Ajá, flinch se te también hizo puede ser así. cuando alguien simula que te va a tirar un golpe y lo único que haces es Cisca. recoger un poco el cuello y cerrar los ojos Ciscado. y no necesariamente es que se te frunció. Entonces, no tiene una traducción como Ciscado. tal, pero es esta palabra que describe un gesto para algo que te causa sobre todo espanto o un impacto de horror tal vez. Es una antología publicada por Vértigo entre 1999 y 2000 mayormente. Son 16 números que se publicaron de esta antología, que cada número presentaba 3 historias de horror en todos sus distintos sabores, que muchas de ellas yo considero que es más de terror que de horror,
pero que tiene la particularidad de que pues desfiló por ahí una gran cantidad de escritores y dibujantes súper talentosos. Digo, si vas a hacer una antología de horror y haces cómics, hubiera sido imperdonable que no invitaras, por ejemplo, a Bernie Wrightson o a Kelly Jones, que son de los artistas que todo mundo ubica de inmediato con el género. Hay cosas de Bill Sienkiewicz, de Bruce Timm, cosas más extrañas como Jim Lee. La última vez que lo vi experimentando con su arte y saliendo de zona de confort fue justamente en el número 1 de esta antología, en una historia que entonces yo creo que es una de las más convencionales de toda la serie, pero que funciona bastante bien con un Lee que aparte estaba haciendo un trazo mucho más suelto y en el que hasta se atrevió a entintarse a sí mismo en lugar de dejar que fuera Scott Williams el que cargara con la chamba. A lo mejor por eso no había churado y fue lo que hizo que se viera diferente, porque le dio más flojera hacerlo, pero es algo bastante interesante. Y como decía, pues la idea de esta serie pues era abarcar todo lo que es el espectro de las historias de horror. Entonces encuentras desde cosas que podrían caer en el tono de sátira completamente, hay mucho terror psicológico, hay historias que es terror urbano, hay muchísimo humor negro en muchas de las historias, también hay horror tradicional, porque tienes cosas con monstruos y seres sobrenaturales. Entonces, una serie que si son aficionados a esta clase de historias, es casi una garantía que cada número tuviera al menos una historia que les pudiera interesar. Y la serie, como ya mencioné, pues tiene 20 años que apareció originalmente, pero era cosa de unos 3, 4 años, la recopilaron en un par de tomos, cada uno con 8 números de la serie, que me imagino que no hay reimpresiones, era todavía con el sello Vértigo, mucho antes de que lo desaparecieran, pero si no está ya disponible directamente de la editorial o de los audios tradicionales, seguramente por ahí en alguna tienda de cómics les pueden echar la mano para localizarlos, además de que son cómics que en sus números sueltos nunca se cotizaron, así es de que quizás también si les cargan por ahí en la caja de cómics de su tienda favorita, se encuentren con ejemplares a un precio bastante razonable. Y el tono de las historias, por ejemplo, la que mencionaba de Jimmy Lee, que es, si no mal recuerdo, es con la que abre la serie, eh, es un granjero en algún pueblo aparentemente del sur de los Estados Unidos que lleva ya algún tiempo trabajando en un proyecto en todo su tiempo libre para construir un jetpack, una mochila cohete. Y la historia pues empieza el día que dice que ya lo terminó y finalmente en la noche lo va a poner a prueba. Entonces está con su esposa y sus 2 hijos diciéndoles que les agradece mucho todo el apoyo y que siempre le han dado la oportunidad de seguir trabajando en su proyecto y lo activa y pues ya ahí pasa algo que con esta historia que es lo que da el twist del horror, así al más puro estilo de las historias de horror de los 50 y 60, que es una historia aparentemente convencional y el horror lo encuentras en el giro final. Hay historias, una de las que creo que a la fecha es de las más memorables, en realidad es un chiste de 8 páginas de Garth Ennis con Kieron Dwyer, el hijastro de John Byrne, que toman la historia del Titanic, esta historia que todo el mundo conoce de este transatlántico que se hundió después de chocar con un iceberg, y la convierten en una historia de terror con una aparición ahí del diablo mismo, en la que la premisa es que todo el mundo sabe que estaban separadas las cubiertas. Digo, yo no he visto la película de Titanic, pero me parece que también ahí lo retratan, que los pasajeros de primera clase viajaban aislados del resto y eran los que tenían acceso a los botes salvavidas, por ejemplo, y cosas por el estilo. Pues Sí. aquí resulta que en primera clase pues son solamente un montón de ricos depravados y lo que hacen es de vez en cuando ir a las otras cubiertas a conseguir víctimas para hacer sacrificios humanos y tener ahí orgías en las que hacen invocaciones satánicas hasta que sus plegarias a cualquiera que sea el ente que le están rogando son contestadas y se les aparece el diablo literalmente y es lo que deriva en la desaparición del Titanic. Todo escrito de una forma en la que es evidente que está simplemente divirtiéndose con la idea Garth Ennis. Además, obviamente, al aparecer este cómic en los años 90, pues todo el mundo tenía la película de Titanic en la mente, entonces después de que termina la historia, el colofón, el último texto que está en la historia, dice, pero piensa en el lado positivo, aquí no hay Celine Dion. Para que se den una idea de la variedad en el tono. Hay muchas historias que no parecerían de horror a primer vistazo, pero insisto, juega mucho con todos los alcances del género. Hay cosas que es como llamar la atención hacia algunos problemas sociales,
que es algo que en los últimos años se ha puesto de moda, pero pues hace 20 años en un cómic de DC, aunque fuera de Vértigo, era algo que no era tan común. Hay cosas muy, muy curiosas. Hay una historia dibujada por Pat McKeown que recuerdo que me gusta mucho. Tiene un estilo muy, muy cartoony. Parece ser alguien así con muchísima influencia de animación. Y es la historia de una chica que trabaja en una oficina en la ciudad y todos los días cuando va de regreso a su trabajo, entre que hace su conmuta de meterse al metro, tomar un autobús y caminar un tramo, en un crucero muy transitado donde siempre hay gente pasando, todos los días pasa y recoge una fotografía. Entonces el primer día recoge la foto del rostro de un hombre rubio y bien parecido. La recoge, se la lleva a su casa y la pega en su refrigerador. Al día siguiente encuentra la foto de una mano, pero la mano está cercenada. Se la lleva y la pega otra vez en la puerta del refrigerador. Y todos los días pasa y es una foto de una parte del cuerpo. Entonces es como si estuviera armando un rompecabezas de un cadáver humano con las fotos que va encontrando todos los días. Y ahí el giro al final es que era un experimento porque las fotos las tomó ella misma y lo que hacía es que todos los días en la mañana cuando iba al trabajo, ella tiraba la foto al piso y cuando regresaba en la tarde, ella la recogía, porque su idea era demostrar que a la gente no le interesaba lo que le pasaba a los demás. Claro. Y la última viñeta de esa historia es que abre la puerta del refrigerador y tiene el cadáver destazado, guardado. Entonces es una antología que, insisto, no todas las historias son buenas, como toda antología tiene sus altibajos, pero siempre cada número tenía al menos una que valiera la pena y creo que en el balance final, una vez que evalúas pues son 16 por 3, son 48 historias de horror, yo creo que al menos una veintena son muy buenas. Hay 4 o 5 que sí las calificaría de muy malas y las demás pues son promedio, variará el provecho que le puedan sacar a la antología, pero la verdad es que si son aficionados al género, yo creo que vale mucho la pena. A lo mejor van a descubrir artistas que no conocían y se vuelven fans, o escritores que incluso algunos no eran tan famosos y años después hicieron cosas más conocidas, que les va a sorprender ver con qué iniciaron. Creo que el único problema que yo le veía cuando la releí hace un par de meses es que creo que fue un error tener un formato tan rígido de pedirle a todo el mundo historias de 8 páginas y publicarlas de 3 en 3. Porque creo que hay historias que, sobre todo las que son en tono de humor negro, más jugando un poquito con el humor, que a lo mejor algunas hubieran llegado al punchline más rápido y puedes haber tenido historias de 4 páginas. Entonces, a lo mejor en lugar de tener una de 8, podrías haber metido ahí 2 historias de 4, tener más de 3 en ese número. Hay algunas historias que se sienten un poquito apresuradas y a lo mejor en lugar de 8, si hubieran tenido 12 o 16 páginas para jugar con su historia, creo que hubieran funcionado mejor. Pero más allá de eso, creo que el resultado es positivo en mayor medida. Creo que es una serie que, insisto, sobre todo si son fans del género, vale mucho la pena. Hay una historia de Greg Rucka que también es de las mejores de toda la serie por mucho. Algunas son mucho más tradicionales, pero llama la atención cuando encuentras a artistas que no esperabas ver haciendo horror, ¿no? Como ya mencioné el caso de Bruce Timm, por ejemplo, de quien yo creo que lo más raro que le he visto dibujando cómics es la historia que tiene aquí, y una historia que había en un especial de aniversario de Vampirella. Pero sí, si le pueden echar la mano, ya sea a los números sueltos o a los tomos, se los recomiendo bastante. Flinch, publicado originalmente por Vértigo entre 1999 y 2000, con un par de tomos recopilatorios aparecidos en 2016 o 2017. Por ahí también está en español por Norma Comics. Deben haber salido... eran tomos delgaditos, cosa de corretearlos por ahí seguramente con editoriales con tiendas, por eso como esta Can Comics. Creo que luego se llamó Kun, algo por el estilo. Se me olvida el nombre. Cancún. No, era Can Comics y luego cambió de nombre, pero está, según yo, ahí enfrente del hemiciclo a Juárez, en esta plaza con muchas tienditas chiquitas. Y ahí por parte de Norma Comics seguramente con ellos tal vez podrían empezar a cazar la antología en pastita dura, bueno, en pasta suave, si no la hacen al inglés. Y después de esta recomendación, reseña de Beto Calvo, que pueden checar también un poquito más de información de Flinch o Fruncido en comicase.net. Hace apenas unos días Beto nos compartió un texto de esta antología, de este cómic de Vértigo. Y ahí lo checan en comicase.net. Agradecerle también a todos los que nos dejaron bastantes comentarios en esta ocasión. Yo creo que no sé qué
qué estaban haciendo. Lo posteamos en un buen momento porque ahora sí nos comentaron. Se los agradecemos. Les recordamos que sigue la campaña de Kickstarter. Pueden checar más información ahí también en comicaste.net ¿A qué para meta que ya se tengan llegó? su libro de Jan Basaldúa. Ahorita ya perdí la cuenta, pero lo más chido es que al momento ya el libro, de tener originalmente contempladas que tuvieran 88 páginas, ahora va a tener ya 104 porque ya se rompieron varias metas. Ya se desbloquearon varios logros, digamos, y entonces al momento va a tener 104 páginas y afortunadamente pues todavía quedan como 20 días de campaña, entonces estamos muy contentos. Vamos a ver qué otras locuras se nos ocurren para pues utilizar esos recursos extra para que tengan todavía pues una mejor experiencia aquellos que nos apoyaron ahorita ahí en Kickstarter. Muchas gracias a nombre acá de Elizabeth Gil, de Jan Basaldúa y de Jorge Tobalín. Y Beto Calvo en próximos días va a recibir unos textillos extra que tiene que será contratado, obviamente. Para su bono navideño. Para su bono navideño, para que nos ahí pula la traducción. Que Beto Calvo hizo la traducción para la edición en inglés de este árbol, que la tienen muy, muy poquitas personas, porque específicamente fueron para algunos coleccionistas extranjeros que la pidieron en inglés. Entonces se va a rescatar, hay que actualizarle algunos datitos de Basaldúa y pues con material extra. Entonces va con el sello, va calado, va garantizado con el sello que usted ya conoce y recomienda de Beto Calvo Traductor, que a veces no tiene créditos de escritor o de traductor. Esperemos que sí los tenga en este proyecto. Le vamos a poner, a ver, no puedo Es un chingar. volado esto de la industria. En los porque así créditos, es. traducción Pinocho Dixon. De Tolo Dixon. Waco, te encontramos en Twitch. En mi casa, Waco, sí, esto es mi Twitter, casa. Eso que ven ahí es mi cama. mi casa, su casa. Mi casa es su casa. Pues me encuentro en todas mis redes como Skywaco. Soy más activo en Twitter y en mi canal de Twitch. ¿Y en TikTok? En TikTok ya he subido último, pero procesos de dibujo, justamente de lo que hago en mi canal de Twitch, lunes y viernes de dibujo a las 6 de la tarde. Y o sea, ahí regalo, ¿no? Como de el próximo stream, el dibujo va a ser de alguien que se haya ganado. Esa persona elige qué es lo que se va a dibujar. Y esos ya después los subo a TikTok, así como proceso rápido de dibujo, como tipo Speed Paint. Pero pues éntrenle ahí a darle follow, no cuesta nada, las suscripciones sí cuestan. Si tienen, estábamos platicando fuera del aire, si tienen cuenta de Amazon Prime, les da una membresía gratuita para el canal que ustedes gusten. Si deciden darla a mi canal, estaré muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido, muy agradecido. Pero pues igual pueden entrar ahí nada más a cotorrear, a platicar, si tienen como dudas, o algo que mi conocimiento de cuestiones de ilustración, dibujo, etcétera, que les pueda ayudar, pues ahí estoy en vivo, me lo pueden preguntar. Y pues ya, es eso. Muchas gracias. Señor Luis Maggi, en Instagram sigue subiendo usted sus lecturas y sus bebidas. Sí, y las series. Unas micro reseñas de cómics, encuentran como Doctor Macana. Doctor Macana. Ahí procuro subir unos 3, 4 al día, lo que me voy leyendo. Y las fotos de lo que me gustan, de lo que atrapo, y las chaves que me tomo, ¿no? Evidentemente, mientras las leo. Sí, ahí estoy, a lo que se les ofrezca. Beto Calvo, La Hoguera de las Necedades, Comic Verso. Albion 2112. Oye, es cierto, pusiste que estás traduciendo algo de un autor que admiras mucho. ¿Quién es? No puse nada de ningún autor que admiro mucho. Pues Me dieron unas historias clásicas, un par de historias cortitas, dibujadas por Bernie Wrightson, Mary Severin y John Severin. No digo más porque, bueno, la serie ya existe, entonces probablemente sí lo puedo decir. Son extras para un tomo no sé si para tomo o para número de grapas de Conan. Son historias de King Cool, de hecho. Va. Ay, qué bueno que cayó. Tomas, una con arte son 2 historias cortitas, entre las dos son 12 páginas.
Una de ellas dibujada por Bernie Wrightson, la otra por los hermanos Severin. Trazo de Mari con tintas de John. Entonces, se ven muy bonitas, mucho texto, y con la particularidad de que la segunda es uno de los poemas de Robert E. Howard, y es bien divertido traducir poemas narrativos. Pues estar pendiente de cuando salga a la venta para que le puedan echar un ojo ahí al trabajo de Beto con Panini. Y ahí, como decíamos, pues ya, tu blog. el de siempre. Pues lo de siempre en Twitter, soy Albion2112, el blog es hogueralasnecesidades.blogspot.com. Este mes decidí no volver a hacer el ridículo de hacer como que sabía dibujar y opté por mejor sacarle las telarañas a las habilidades de escritor y decidí hacer un cuentover. Entonces, en lugar de tomar una sola palabra y hacer microcuentos para Twitter como hace mucha gente, decidí hacer cosas un poquito más extensas y mezclar listas. Me agarré un par de listas que publicó Alex de Campion, hay cosas dulces y una hay cosas de horror. La lista de Chris Amney para su Batover, una lista de Justin Jordan para hacer pitches de cómic, la lista de José Luis Zárate, que es un escritor especialista en micro y minificciones, que fue el que tuvo la idea del cuentover. Y no recuerdo cuál fue la otra lista. El caso es que tomé 5 listas y mezclé las palabras. Entonces, cada día, en lugar de tener una palabra para trabajar, tengo 5. Y estoy escribiendo un cuentito en el que aparecen al menos 3 de las 5 palabras de cada día. En algunos casos sí van las 5. Y esas, para no enredar tanto el blog, abrí uno nuevo que se llama Ideas Fracturadas. Está en fracturideas.blogspot.com. Por ahí todos los días está apareciendo un cuentito original, siguiendo esta dinámica de cuentover, que creo que no es tan popular, no hay mucha gente haciéndola. Fracturideas.blogspot.com. Así es. Va que va. Pues nos encontramos por ahí. Yo estoy en Twitter como El Tobalo y los invitamos a visitar comicase.net con cositas que estamos rescatando de números. ¿Cositas? ¿Invitaste a cositas? Con artículos, entrevistas de la revista, ahora sí que de los archivos, y también pues incorporando otras cosas nuevas que nos mandan nuestros colaboradores. Sin más, vamos a tener que poner cositas en la lista de palabras para el juego de shots. Es hora de despedirnos. Nos escuchamos la siguiente semana en otro capítulo tenebroso, terrorífico, terrorista y horrorífico. ¿Horrorista? Horrorista también, ¿por qué no? ¿Por qué nos vamos a limitar? Hay un cómic que se llama The Horrorist. The Horrorist. No inventó la palabra. No intentes registrarla porque ya existía. Del poderoso podcast. Suscríbete, pícale.